Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Bienvenidos a estos 365 días con la Divina Misericordia. En esta semana y cada semana vamos a ir renovando una de las oraciones que hace la misma Santa Faustina en su diario. Te invito para que esta semana recemos los números 4 y 5 del diario. Oh Jesús mío, por la confianza en ti trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento que ocultas a mi Dios, Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. Seas adorada, oh Santísima Trinidad, ahora y siempre. Seas alabada en todas tus obras y en todas tus criaturas. Que la grandeza de tu misericordia, oh Dios, sea admirada y glorificada. Amén. Queridos hermanos, en este día meditaremos los números 31 al 35. Y aquí nos cuenta Santa Faustina en el número 31 que el Señor le permitió ver cómo iba a llegar a los altares, pero también cómo iba a ser incomprendida y perseguida durante toda su vida para poder llegar a la santidad. Y aquí ella prácticamente dice que mucho no lo comprendió, pero que sí sabía, o lo que Jesús le mostró fue que al llegar a los altares iba a poder distribuir gracias como ella quisiera a las personas que quisiera. Y el Señor le concedería un amor muy grande por aquellas personas que a veces le dificultarían el camino. Así que si tú tienes personas que te hacen la vida difícil, ora por ellas, bendícelas y pídele al Señor la gracia, ya que nos ayudan a alcanzar la santidad. Después nos cuenta Santa Faustina que sintió en su corazón que Jesús le pedía hacer una novena de adoración, de horas santas, durante 9 días una hora santa, uniéndose a la Virgen María y rezando el Vía Crucis por la patria. Y allí dice que no se le dio el permiso completo, sino solamente el tiempo que le permitieran los deberes. Y aquí a veces necesitamos pedirle al Señor la gracia de saber ver más allá del ideal. A veces el ideal puede ser distinto a la realidad. Tal vez tú no tienes tiempo para orar 1 hora, pero no dejes de orar, porque puede ser que 30 minutos, 15 minutos, 40, 50 minutos sean lo que tú puedas entregar a esa oración, pero no dejes de orar. Aquí dice Santa Faustina que ya el 7º día tuvo una visión en la que la Virgen del cielo distribuía gracias y bendiciones desde su inmaculado corazón hacia la tierra. No dejes de orar. Y te invito para que si tienes alguna intención propia o alguna intercesión, podamos tomar este tiempo de oración, ofrecerle al Señor algún tiempo de oración. Seguramente puede ser frente al Santísimo, seguramente puede ser la Eucaristía, pero también simplemente tomar ese tiempo de oración, ya sea con el Vía Crucis o con alguna otra práctica de piedad. Después, Santa Faustina nos comparte cómo contó algunas de estas cosas al confesor. Y solamente le decía que podían venir de Dios, pero que también podían ser ilusiones. Y entonces ella rezaba con ardor para que Dios le diera la gracia de tener al director espiritual. Nos cuenta que solamente recibió esta gracia después de los votos perpetuos, es decir, algunos 2, 3, 4 años después de haber hecho su primera profesión religiosa. Fue en Vilna, actual capital de Lituania. Es allí donde ella conoce al padre Sopocko, que es quien Dios le permitió conocerlo primero interiormente antes de ir a Vilna, y así fue que ella supo que ese iba a ser su acompañante espiritual. Pero esto también muchos de nosotros necesitamos pedirle al Señor un buen confesor. La misma incluso Teresa de Ávila va a sugerir, va a recomendar que si hay que elegir entre
un acompañante espiritual santo y uno sabio, elijamos a uno sabio, porque es el que nos va a saber acompañar. Pues el santo ya alcanzó la santidad, pero no sabemos si nos va a ayudar realmente a nosotros mismos a alcanzar la santidad. Así que nos cuenta Santa Faustina y dice: si hubiera tenido al director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. Nos explica cómo el confesor puede ayudar mucho al alma, pero también puede destruir mucho al alma. Y aquí nos hace una recomendación a los sacerdotes. Nos dice cómo los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes. Es una cuestión de gran importancia, porque de las gracias que hay en el alma se puede conocer su estrecha relación con Dios. Por eso necesitamos orar por nuestros sacerdotes, orar por quien va a ser nuestro confesor. Muchas veces, como decía en el número anterior o en el episodio anterior, cómo a veces nosotros queremos lo ideal y no nos quedamos con la realidad. Lo ideal sería tener un acompañante espiritual. Actualmente ya no se dice director espiritual porque se sabe que el único que dirige el alma es el Espíritu Santo. Y que lo que hacen las demás personas es acompañarnos en el camino y el proceso que está haciendo en nosotros el Espíritu Santo. Pero aquí es una gracia que hay que saber pedir. Y por eso digo, si todavía no tienes un acompañante espiritual, sí es necesario que aprendamos a orar en preparación a nuestra confesión por aquel sacerdote que el Señor ya ha dispuesto para que nos dispense ese sacramento de la reconciliación y ese diálogo. Lo segundo es saber buscar el espacio y el momento. Si yo voy justo antes de la Eucaristía o durante la Eucaristía, seguramente el sacerdote va a querer que la confesión sea rápida para poder atender también a las demás personas. Pero sí, podemos tal vez hablarlo en su momento, en un retiro o después de la misa, pedirle algún espacio justo para la confesión, pero también para el diálogo interior o de las cuestiones del alma. Y aquí saber pedir con insistencia al Señor y, como digo, pedir al Señor que bendiga desde el momento que hemos decidido confesarnos al sacerdote que nos va a dispensar el sacramento de la reconciliación. Y después estar con el corazón abierto y dispuesto para cuando el Señor nos muestre aquel sacerdote o aquella persona que puede ser nuestro acompañante espiritual. Sobre todo para quien podamos contarle de aquello que nos pasa en el alma, en nuestro interior, y que pueda también comprender aquello que el Señor está obrando y que nos pueda acompañar. A veces seguramente exigiéndonos de más, o a veces simplemente tratando de calmar nuestra conciencia y ayudarnos a transitar las dificultades. Te invito a que oremos. Señor Jesús, infinitamente misericordioso, te alabamos y te bendecimos porque de tu costado abierto brotan el agua y la sangre que nos purifican, que nos limpian y que nos alcanzan la santidad en nuestro día a día. Señor, nosotros también queremos alcanzar la santidad. Nosotros también queremos llegar a estar contigo en la eternidad. Por eso, Señor, de tu costado abierto concédenos todas las gracias que tú sabes que más estamos necesitando para dejar atrás el pecado, para crecer en la santidad y para madurar humanamente, cristianamente y en la espiritualidad. Señor, danos la gracia de saber descubrirte en lo cotidiano, en lo sencillo, y no quedarnos solamente con el ideal. Ayúdanos a vivir contigo en nuestra realidad, en nuestra intimidad diaria. Y sobre todo, Señor, concédenos aquellas personas que pueden iluminarnos y ayudarnos en el camino espiritual. Desde ya te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por ellas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas durante todo este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.